en este documento vamos a pretender hacer una instalación que sirva, digamos, para un modelo centralizado de CrowdSec, ¿no? Para cuando tenemos muchas máquinas con CrowdSec y queremos que hablen entre sí, ¿vale? Pero bueno, antes de meternos en ese fango, ¿vale? Vamos a un poco explicar brevemente, espero, qué es CrowdSec un poco y qué nos puede aportar, ¿no? Porque al final vais a ver que es una solución bueno, da muchas posibilidades en cuanto a seguridad de la organización, que es moderna y que, bueno, vais a ver que es muy flexible, se integra con muchas otras soluciones. Tenemos bueno, ya ahora comentamos, ¿no? Una parte gratuita, etcétera, ¿no? Pues bueno, tenemos CrowdSec, que es una plataforma de detección y respuesta a amenazas, ¿no? Está basada en el análisis de logs, básicamente, ¿no? Es una herramienta de ciberseguridad colaborativa también que funciona pues como un IDS, un IPS, sistemas de detección y prevención de intrusiones, ¿no? Que es moderna, como decimos, y es bastante fácil de usar. Es verdad que al principio vamos a decir varias cosas que no le suenen ciertos pues nomenclaturas o así, pues puede un poco, quizás, bueno, ser un poco difícil, pero de verdad que bueno, son unos componentes que veréis que se despliegan de una manera muy fácil y que podemos tener una consola centralizada, un montón de información, ¿no? A nivel de protección, ¿no? ¿Vale? Entonces, pues eso, el objetivo es detectar pues, comportamientos maliciosos, ¿no? En estos logs de nuestras aplicaciones y de nuestros servicios, ¿no? O sea, si tenemos un servicio SSH, un servicio en Jinx, un Apache, pueda ser servicios que tengamos expuestos en Internet o no, internamente también se podría en las máquinas internas, ¿no? También nos va a mirar los logs de los sistemas operativos y luego lo que hará en base a todo, pues tomará decisiones, que es la magia que tiene, ¿no? Lo interesante, pues eso, que es una herramienta colaborativa que cuando detectamos a un atacante podemos opcionalmente compartirlo con la comunidad y a su vez, ¿vale? Recibir información de direcciones IP que son maliciosas que se han visto en otros lugares del mundo, ¿no? Por ejemplo, es para mí, de las mayores ventajas de CrowdSec, pues esta red colaborativa de inteligencia de amenazas, ¿no? La posibilidad de recibir una lista actualizada de IPs peligrosas, malignas, que podemos bloquear antes de que nos ataquen, ¿no? Bueno, tiene varias listas, veréis, además están vivas, se actualizan constantemente, ¿vale? Y luego eso es una herramienta que podremos desplegar en máquinas Windows, en máquinas Linux, en contenedores o en cloud, ¿no? Depende un poco el servicio que podemos recibir. Con ella podremos recibir notificaciones de cuando se haya tomado una decisión, ¿vale? Por ejemplo, que nos pueda llegar un mensaje de mail o de Telegram, si es que nos interesa, ¿eh? Así como, pues eso, se pueda generar una alerta también en nuestro gestor de incidentes, en The Hive, si lo tenemos, ¿no? Por ejemplo. A ver, vamos a cambiar de pestaña. Esta, por ejemplo. Es que también, para mí, otra de las partes mágicas que tiene es que se puede trabajar de manera centralizada o de manera independiente con CrowdSec, ¿no? Esto es, que por ejemplo en grandes redes, pues que es normalmente aconsejable, pues podemos hacer que los agentes de CrowdSec hablen entre sí, ¿no? Y mediante, digamos, un CrowdSec central o API central, pues puedan compartir información de amenazas y actuar. ¿Vale? Por ejemplo, si un servidor que recibe un ataque, el resto de servidores que también igualmente se puedan proteger del atacante y tomar una decisión. ¿Vale? Si no lo centralizamos, ¿vale? Cada agente, como no hablan entre sí, pues trabajaría de manera independiente. Entonces, si a un servidor le están atacando, los otros no se enteran y no se van a proteger hasta que no le ataquen, ¿no? Bueno, y otra de las genialidades para mí, al menos, ¿no? Es que tiene la posibilidad de tener una lista negra que podemos utilizar en soluciones de terceros, ¿vale? Pensad que, bueno, por ejemplo, si algún CrowdSec detecta la presencia de un atacante, ¿no? Alguien que está tocándonos las narices, pues meterá esa IP, ¿no? Dicha dirección IP en la lista negra. ¿Vale? Aparte que tome una decisión, que haga lo que tenga que hacer, ¿no? Pues esa lista negra, entre otros, la podremos usar en nuestros firewalls, ¿vale? En los perimetrales, por ejemplo, o en los internos, ¿no? Por ejemplo, eso, ¿no? Para bloquear los accesos de entrada o de salida o de movimiento entre distintas redes.
Bueno, hablamos un poco de los componentes que tiene así los componentes al menos principales, ¿no? De CrowdSec. Tenemos un agente de CrowdSec o engine, ¿no? Por llamarlo, que es el corazón, ¿no? Al final es lo que se ejecuta en la máquina y analiza los logs, genera alertas y decisiones, ¿vale? Analiza los logs de los servicios, como hemos dicho, por ejemplo en Jinx, SSH, lo que sea, en un Windows o en un Linux, ¿vale? O en un contenedor. Luego, por ejemplo, tenemos los bouncer, ¿vale? Que son, o componentes de remediación, por llamarle así, ¿no? Que son los que aplican las decisiones. Pues eso, ¿no? Por ejemplo, la más común, pues bloquear una dirección IP en el firewall del sistema operativo. O si me están atacando, pues levanto una regla en el firewall y bloqueo la IP. O en Nginx se pueden hacer cosas, o en Cloudflare, o donde tengamos, ¿no? Al final podemos hacer cualquier acción que se nos ocurra o que haya un poco definido por la comunidad, ¿no? Y luego tenemos el API local, ¿no? Que cada instalación trae un servicio de API REST que nos permite a los bouncers o les permite a ellos preguntar pues qué IP tengo que bloquear, ¿vale? O así como enviar los logs a otros sistemas o mandarle decisiones que se hayan tomado, ¿vale? Si tenemos por ejemplo, CrowdSec se puede almacenar en Elasticsearch, pues tenemos un Elastalert 2 que nos puede alertar, es un ejemplo, ¿no? O Cortex, podemos utilizar si tenemos Cortex para que se integre con CrowdSec y le haga búsquedas de IPs si son malignas en CrowdSec, ¿no? Directamente. Bueno, al final es eso, es muy, muy maleable. Vais a ver que es un poco locura, ¿no? Bueno, el flujo de funcionamiento, ¿no? ¿Cómo funcionaría? Pues primero los parseadores, ¿no? Que son los que extraen los datos útiles de los logs, por decirlo así, ¿no? Lo convierten los eventos, bueno, esos cachos de texto, ¿no? Esos logs los convierten en eventos, digamos, legibles, ¿no? Son como, digamos, traductores que leen los logs y extraen datos interesantes como, pues eso, ¿no? Una IP de origen, un método de un login, un resultado, ¿no? Y luego tenemos también los escenarios, ¿no? Que son un conjunto de reglas que detectan en base a patrones o comportamientos sospechosos, pues que yo qué sé, ¿no? Que pueda estar siendo víctima de uso de fuerza bruta, ¿no? Por ejemplo, si tenemos vienen varias condiciones, se pueden configurar, ¿no? Pero si tenemos varios intentos fallidos de SSH en un tiempo determinado, ¿no? En el último minuto, 5 minutos, ¿no? O yo que sé, tiene varios escenarios, ¿no? Como decimos, pero el uso de scrapping, ¿no? Cuando nos intentan buscar, ¿no? O extraernos grandes cantidades de datos de nuestros servidores, ¿no? Bueno, luego también tenemos el siguiente flujo sería pues la generación de una alerta, ¿no? Que esas alarmas son alarmas que se generan cuando se cumplen esos escenarios que acabamos de definir, ¿no? Y finalmente, bueno, se toman decisiones, ¿no? Esa decisión que es una vez que se genera la alerta, pues el agente decide qué hacer, ¿no? Si bloquear mediante, por ejemplo, un captcha, silenciar, o pues eso, ¿no? El tema de hacer una regla en el firewall, o que cada, pues eso, ¿no? Es que hay un montón, ¿no? O, por ejemplo, podemos ponerle estas decisiones habitualmente tienen un tiempo de vida, ¿no? Por defecto creo que eran 4 horas, ¿no? Pues si pasa algo te voy a bloquear durante 4 horas, ¿no? Y bueno, luego de eso tenemos los bouncers, ¿no? Por último, que son esos los que se encargan de aplicar, ¿vale? Esas decisiones, lo que se ha decidido, ¿vale? Podemos tener bouncers, varios bouncers en la misma máquina, ¿vale? Por ejemplo, un bouncer instalado en el sistema operativo que se integra con el firewall del sistema operativo, ¿vale? Donde meterá una regla por ejemplo, de negación de acceso a la IP maligna, ¿no? O otros bouncers, ¿no? Por ejemplo, en Nginx, ¿vale? Para mostrar un captcha. O sea, al final hay varios bouncers que podremos utilizar. Insisto, yo creo que lo más común es utilizar el del firewall y directamente ya bloqueamos la IP del atacante, ¿no? Y bueno, y luego lo de la lista negra, ¿no? Que ya como se la comparten entre todos, pues realizan la misma acción. Y bueno, luego, ¿qué más tenemos? Pues tenemos, la verdad que las webs de CrowdSec os recomiendo verlas, ¿vale? Luego tenemos la web oficial, ¿vale? Pero bueno, tenemos la de appcrowdSec.net, que luego veremos que es una consola. Pero bueno, aquí tenemos un montón de cosas, ¿no? Donde podemos buscar IPs en listas negras, ver nuestros agentes de CrowdSec, ¿no? Nuestros engines aquí en la propia consola para ver si han recibido algún ataque
O luego, por ejemplo, tenemos el hub, que esto es un mundo, porque aquí tenemos un montón de cosas que podemos utilizar, buscar en la comunidad, ¿vale? Por ejemplo, las colecciones, ¿vale? Que son pues paquetes predefinidos que agrupan parseadores y escenarios, ¿no? A la vez, pues para un escenario en particular, algo específico. Tenemos un montón, ¿eh? Algunos ya vienen integrados o nos los podemos bajar, ¿no? Por ejemplo, si buscamos, bueno, ahora buscamos, pero el de Nginx, ¿no? Pues habrá una colección para Nginx que incluye todo lo que es necesario para detectar un ataque común de Nginx, ¿no? Lo que pueda ser eso de tipo fuerza bruta, escaneos de rutas, exploración de vulnerabilidades conocidas, o si por ejemplo si ponemos Exchange, ¿vale? Pues yo que sé, por poner cualquier cosa. Pues tendríamos aquí la colección de que alguien ha creado, en este caso CrowdSec, pero bueno, tenemos de la comunidad, ¿vale? Que si tiraríamos este comando, pues nos instalaríamos esta colección. ¿Qué nos hace en este caso? Pues detección de fuerza bruta, ENOWA, SMTP, IMAP y POP. Bueno, aquí al final deberíamos de buscarlo, la colección que, si tenemos algo muy particular que no nos lo detecta el agente de CrowdSec, pues es lo que deberíamos de instalarnos, ¿no? Y bueno, ya, yo creo que ya, ya vale, ¿no? Vamos a ir acabando con la intro. Pues eso, ¿no? Que es una herramienta bastante interesante, ¿no? Que yo creo que al menos debamos conocer o que nos ayuda, en mi opinión, ayuda mucho con lo que es la protección automatizada, ¿no? De ciertos entornos. Es flexible, es escalable, ¿no? Os he dado algunas ideas muy rápidas, y que voy como una metralleta. Se puede utilizar en muchos escenarios, ¿vale? Tiene su parte open, tiene su parte comercial, ¿vale? Que luego igual echamos un vistazo. Con la gratuita yo creo que no va a ser más que suficiente, ¿vale? Y nada, luego eso, recordar que es muy integrable, ¿vale? Como hemos visto, tiene una API que sirve para interactuar con muchos otros sistemas, ¿vale? Que yo creo que en algún otro vídeo veremos algún ejemplo. Bueno, y nada, luego eso, recordar que voy a ir para atrás, pues eso, que tenemos una consola que es web, ¿vale? Em, que se llama, pues eso, Cruise Console, que no se han, no se han complicado, ¿no? Que es online, que es opcional, ¿vale? Pero deberíamos de suscribir nuestros security engines, nuestros agentes, para que se beneficien de ciertas cosas, ¿vale? Como podríamos suscribirle a por defecto en open source nos dirán 4 o 5 listas negras, ¿no? Pero bueno, ya veremos que eso luego se puede repartir con la API. Así que bueno, yo creo que eso ya vale de cháchara, vamos a arrancar. Este es un primer vídeo, ¿vale? Esto es un poco una explicación inicial. Vamos a ver, como hemos dicho, la parte central, que es optativa, ¿vale? Que veremos ahora cómo desplegar CrowdSec en un contenedor de Docker, donde pues él será el servidor central de API, ¿vale? Y todos los agentes de CrowdSec que desplegamos en el futuro, pues puedan hablar, ¿no? Entre sí, ¿no? Y en otros vídeos eso, veremos cómo desplegar CrowdSec en una máquina Linux en particular o en una máquina Windows en particular. Y luego en ese vídeo pues ya veremos si se instala de manera independiente, ¿no? Al principio, y luego una parte final del vídeo será cómo integrarlo con el resto del ecosistema de CrowdSec. Bueno, pues venga ya, ahora sí que sí, vamos a empezar. Bueno, tenemos aquí un Ubuntito, ¿vale? Donde pues tenemos, es un Ubuntu, pues es la última versión, un 24.04.3 creo, un LTS, es un Ubuntu sin más, con la configuración de red común instalada, configurada, el NTP que no se nos olvide, el DNS, y tiene Docker instalado, ¿vale? Vamos a crear aquí ya nuestra primera carpeta para mkdir CrowdSec, ¿vale? Que aquí dentro, ¿vale? Va a ser donde vamos a crear el fichero del Docker Compose, que va a ser la definición de los contenedores que vamos a necesitar aquí ahora, dando docker compose.yaml, ¿vale? Y vamos a pegar aquí el Docker Compose, ¿vale? Que lo podéis encontrar en GitHub, por ejemplo, ¿vale? Donde nos va a desplegar dos servicios, ¿vale? Un servicio que se va a llamar CrowdSec, basado en la imagen de CrowdSec, ¿vale? Donde siempre va a estar levantado y vas a poner dos puertos, el 8080 para el API y el 6060. ¿Vale? Luego nos va a mapear dos carpetas, ¿vale? Va a crearlas y va a rellenarlas para la base de datos y la para configuración. Y luego también eso nos va a desplegar otro contenedor que se llama el del CrowdSec Block List Mirror, basado en dicha imagen, con este nombre también, y que depende del contenedor anterior, ¿vale? En el puerto 4142 expondremos lo que son las listas negras y aquí nos creará o crearemos un fichero de configuración para el mirror, ¿no? Para la parte de tener la IP una IP pues donde podamos conectarnos y tener ya las listas negras, ¿no? Bueno, pues como siempre, sudo docker
compose app-d, ¿vale? Desplegamos los contenedores, esperamos a que se nos bajen las imágenes, ¿vale? Y esperamos un poquito. Y vale, como es normal, pues se nos han levantado los contenedores, pero el de los mirror no, nos ha dado un error. Porque necesita una API, ¿vale? Para que se enlace el blocklist mirror con CrowdSec necesita una API. Entonces, bueno, lo primero de todo, pues vamos a crear el API, ¿vale? Con el comando, en este caso, pues lo vamos a tirar contra el contenedor, ¿vale? Entonces sudo docker exec-it al contenedor de CrowdSec. Y ya este sería el comando cscli, que es el CrowdSec CLI, ¿no? En línea de comandos de CrowdSec. Y sería cscli, en este caso, bouncers, add, y le ponemos un nombre, pues blocklist mirror, ¿vale? Aquí nos va a dar una API que enseguida la apuntaré porque no la vamos a perder, que es esta API, pues va a ser la que vamos a necesitar ahora, ¿vale? Porque vamos a metérsela en la configuración del mirror, ¿vale? Paramos el contenedor de CrowdSec, borramos el fichero que nos habrá creado de configuración del mirror, ¿vale? Lo borramos y lo recreamos nosotros. Pues vamos a hacer un nano, ¿vale? Y voy a dejar aquí el contenido, ¿vale? Lo pegamos, ¿vale? Y un segundito, que grabo, vuelvo, porque me va a copiar el API este, que hay que metérselo, ¿vale? Aquí en lo que es el API deberíamos de poner el API que nos acaba de dar CrowdSec, pues para que nos podamos enlazar con ellos. Y aquí pondremos la IP donde tenemos, en este caso, el 8080 del Docker, ¿no? De la máquina Docker. Yo creo que estoy aquí, la verdad que no sé en qué IP estoy. Si no, luego ya veremos si me da algún error, ¿vale? Entonces, se va a conectar contra este servicio del API, que es CrowdSec en el 8080, la API central. El API central. Vale, bueno, luego aquí en el blocklist pues tenemos que va a ser en formato texto, ¿vale? Lo que nos va a mostrar el blocklist y esta es el endpoint, es la URL a la que vamos a acceder. No lleva autenticación, o sea, cualquiera que entre en esa URL va a ver un listado de IPs, ¿vale? Y luego sí que podríamos poner en Trusted IPs, ¿vale? Un listado de IPs, si es que ponemos credenciales, que sean IPs de confianza, ¿vale? En este caso, por ejemplo, la 192.168.1.1 es un firewall que yo tengo por aquí, que, bueno, no es necesario, no pongo credenciales, pero bueno, que podría enchufarse y conectarse y bajarse las listas, pues, de forma periódica, ¿no? Bueno, en este puerto, en el 41.41.2, que es donde hemos visto que el contenedor lo va a levantar, pues este es el puerto de configuración también de la parte mirror. No vamos a poner certificados, ¿vale? Y yo creo que con esto y un bizcocho, pues lo tenemos. Vale, grabamos, salimos y el contenedor que hemos parado de CrowdSec ya lo podemos levantar, ¿vale? Y ahora debemos de reiniciar o levantarlo, más bien, el contenedor de CrowdSec blocklist mirror, que es el que no se ha levantado, si lo vemos por ahí arriba. Blocklist mirror. Venga, está levantado. Vamos a verlo. Sudo docker compose sudo docker ps-a. Vemos los contenidos que tenemos levantados. Voy a filtrar solo por los de CrowdSec. ¿Vale? Y ahí tenemos dos contenedores que se han desplegado hace 3 minutos. Uno lleva 12 segundos levantado, que es el del mirror. ¿Vale? Y el otro lleva 27 segundos, que es el propio CrowdSec. Vale, en principio tenemos esto listo. Vamos a ver si es verdad. Si abrimos una web aquí y vamos a http:// a la IP del servidor de Docker al 51 y hemos dicho que el puerto era el 41.41.2 y luego la URL que hemos puesto en el fichero de configuración es security y barra blocklist. ¿Vale? Si lo he puesto bien, ¿vale? Ha habido suerte y tenemos aquí un fichero con todo lo que son las listas IPs bloqueadas de la parte de comunidad de CrowdSec. Vale, entonces aquí tenemos un montón de listas y luego cada vez que nosotros bloqueemos a alguien, bien internamente, pues aparecerá aquí o podemos manualmente, ya veremos, pues bloquear una IP, pues también aparecerá aquí en este blocklist y con quien compartamos este blocklist, pues ya sabemos lo que podemos hacer. Vale, vamos a hacer el último paso, que es inscribirlo en la consola de CrowdSec. Y para ello, pues necesitamos abrir la web de CrowdSec, que es la de apps.crowdsec. Vamos a verla por aquí. A ver si la tengo por aquí. Apps, CrowdSec.
Bueno, lo puedo poner en San Google y que nos lleve, ¿vale? A ver si nos lleva aquí. Ahí está. No, la he puesto mal. Voy a escribirla yo manualmente que acabamos antes. Vale, acabamos antes desde aquí. Quitamos las W y ponemos app, ¿vale? Crosshair.net. Vale, esta es la consola, ¿vale? Donde nos tenemos que loguear. Tendremos que tener una cuenta o habernos dados de alta y desde aquí podremos, esto es opcional, ¿no? Pero podríamos desde aquí ir añadiendo todos los engines que tenemos de Crosshair para visualizarlos desde aquí, a ver si han tenido algún ataque directamente con una consola web, que es opcional, insisto, o también para mandarle otras blocklist o cosas raras. Bueno, me voy a loguear, darme un segundito. Vale, ya estamos por aquí. Esto es una cuenta que me acabo de crear. Vale, y bueno, tenemos aquí, ya nos va diciendo los pasos, ¿no? Pues para bajarnos en máquinas Linux el agente, etcétera. Bueno, todavía no vamos a hacer nada de esto, ¿vale? Sí, bueno, vamos a meterle, vamos a añadirlos aquí a la consola. Que si nos fijamos por aquí abajo, ¿vale? Aquí nos dice cómo conectar con la consola, ¿vale? Entonces nos dice con sudo cscli, console enroll y luego este contexto, este churro. Que bueno, lo podéis copiar lo que sea, no sé si lo pixelaré, pero bueno, esto es una cuenta, la cuenta que estoy usando es de demo. Vale, entonces, si venimos aquí a nuestro bash y podemos volver a ejecutar el comando de antes, simplemente le vamos a cambiar aquí lo que nos dice, porque vamos a ejecutar dentro de un comando, ¿no? Entonces, pues directamente dentro del comando ejecutamos cscli console enroll y el contexto que nos dice, ¿vale? Le damos aquí al enter. Y si ha habido suerte, ¿vale? Dice que sí. Bueno, y dice que tendremos que reiniciar nuestra máquina después de que se haya añadido aquí, ¿vale? Vamos a ver si se ha enroleado. Nos dice que podemos pinchar aquí, ¿vale? Vamos al listado de los engines, ¿vale? Que sería desde Security Engines. Y vamos a ver si nos ha detectado algo por aquí. Vamos a ver. Vale. Justo ya salía y si no, eso, pinchamos el enlace, nos carga aquí en los engines, ¿vale? Y ya nos detecta, ¿vale? Que tenemos un security engine pendiente de aprobar, ¿vale? Entonces aquí una solicitud, ¿vale? La aprobamos, vamos a esperar, ¿vale? Y ya nos sale aquí, ¿vale? Todavía estaría sincronizando, nos pone aquí un nombre y yo, bueno, os recomiendo que esto lo cambiemos, ¿vale? El nombre porque pues seguramente añadamos aquí más máquinas. Y aquí le llamemos, no sé cómo se llama la máquina, creo que se llama Ubuntu 01, creo que es el servidor que este va a ser el API central, ¿no? El que luego va a desplegar a todos los agentes, pues la información que le asociemos aquí. Vale, luego si pinchamos aquí en Blocklist, por ejemplo, ¿vale? Le podemos suscribir a más Blocklists, ¿vale? Por ahora tiene cero, aparte de la community, ¿vale? No tiene asociados más Blocklists, pero bueno, podríamos darle aquí a Browse y podríamos buscar más listas de bloqueo que hay por aquí. Entonces, claro, con la edición que tengamos, pues podremos suscribirnos a las de Platinum o a las gratuitas, a las Open. Voy a buscar alguna, a ver si veo alguna que pueda añadir y la dejo hecha. Vale, estaba viendo que por aquí, yo que sé, por coger una cualquiera, de las gratuitas, pues las de Firehall, pues no sé. Firehall Botscat, yo que sé, pues esta. Vale, al final nos podemos suscribir, creo que son a 4 a 5 de manera gratuita. Bueno, directamente es eso, es pinchar aquí en subscribe, ¿vale? Deberíamos de analizar cuál nos interesa o no. Y bueno, aquí nos dice si queremos en toda la organización o en un engine en particular, ¿vale? Podríamos seleccionar este engine, ¿vale? Lo dejamos marcado y el tipo de remediación que queremos hacerlo, si en este caso, pues un baneo, ¿vale? Si alguna IP de ese listado, ¿vale? Intenta acceder al engine que tenemos, pues no va a poder porque le hemos puesto un baneo. Vale, pues en principio se puede hacer alguna cosilla más, pero creo que por ahora vamos a dejarlo ahí. Sí, porque al final ya tenemos lo que es CrowdSec desplegado en un contenedor, está escuchando, ¿vale? Lo que es el API y lo hemos registrado en la consola de CrowdSec, ¿vale? Este en principio no es un engine, no va a hacer nada, no va a estar o no es la intención de que esté detectando nada, sino que eso, va a publicar el Central API, va a tener la API pues para que el resto de agentes se comuniquen con él. Bueno, dejamos aquí el documento y ahora es eso, sería cuestión de ir instalando más engines por la organización y enlazándoles con este central. Bueno, un abrazo, vamos a ello.